donde se va a acumular la hormona producida por la célula tiroidea en forma de tiroglobulina. Tiroglobulina es importante porque al final, dentro de los marcadores fisiológicos, la tiroglobulina es fundamental. Eso es la célula tiroidea. Pero entre el intersticio, entre folículos y folículos, existen otras células, que son las células parafoliculares, que inclusive tienen un origen embriológico diferente a la célula tiroidea, que es origen endodérmico. Las células parafoliculares tienen origen ectodérmico y no producen hormona tiroidea, producen otro tipo de hormona. ¿Se acuerdan cuál? La tirocalcitonina, que tiene un efecto antagónico a la PTH, a la parotormona, pero es mínimo. Entonces, eso es la estructura histológica a grandes rasgos. ¿Qué produce la glándula tiroides? La hormona tiroidea, T3, T4, que sirve para regular toditos los mecanismos metabólicos del ser humano. La falta de hormona tiroidea definitivamente es incompatible con la vida. Y a veces cuando se produce falta de hormona tiroidea durante el embarazo, la gestación, produce cambios severos a nivel del sistema nervioso central. La tirocalcitonina interviene en el metabolismo del calcio, que lo vamos a ver más adelante. Esto es importante. Nos ponemos en el papel de pacientes. Si por alguna razón, usualmente de casualidad, porque la patología tumoral no da síntomas, normalmente igual que los cánceres de otras áreas, no da síntomas. Puede pasar que esos nódulos que aparecen en la glándula tiroides pueden estar años y de repente crecer de un momento a otro, tener un crecimiento súbito, pueden estar horizontales y crecen. Entonces, ¿qué le preocupa al paciente? ¿Cuál es la manifestación clínica más importante según esta pregunta del paciente? ¿Cuál es la manifestación clínica más importante y frecuente de la patología? Es la presencia, ya lo dije, ¿no? El nódulo tiroideo. Ya las patologías donde venían los pacientes con grandes tumores, con infiltración de la piel, con infiltración de la laringe, de la tráquea, con insuficiencia respiratoria, con problemas esofágicos, es lo mínimo. Hace 30 años era lo frecuente. Ahora es rarísimo ver este tipo de pacientes, pero todavía lo vemos. Entonces, es el nódulo tiroideo. ¿Qué cosa es el nódulo tiroideo? El nódulo tiroideo es una formación única o multinodular que se encuentra localizado en la glándula tiroides. Y vamos a ver que tiene una manifestación diferente. Su prevalencia es el 5% de la población general. Es frecuentísimo, 5%. Pero de este 5%, solamente entre el 5 y 10% son malignos. O sea, el 90-95% de nódulos son benignos. Si es un nódulo, hay esa posibilidad. ¿En quién es más frecuente el nódulo? ¿En quién? Mujeres. Las mujeres. Perfecto. Pero con una salvedad, que los tumores menos agresivos es frecuente en las mujeres y los más agresivos en los hombres. ¿Cuál es el sexo más fuerte? ¿Mujeres? Muy bien, el nódulo tiroideo ya los tienen en sus copias seguramente. Ahí está la definición. Por ejemplo, este es un nódulo de un paciente con cáncer medular, cáncer muy agresivo, que lo vamos a ver. Este es el nódulo, la presentación ecográfica y tiene su definición. Ecográfica también es distinta. Vamos a ver las características ecográficas del nódulo tiroideo. Por supuesto que cuando viene un paciente con un nódulo tiroideo, usualmente el paciente inmediatamente asocia nódulo tiroideo versus Cáncer. ¿Cuál es la idea del médico, del cirujano, del especialista? Determinar si ese nódulo realmente es cáncer o no es cáncer. Tenemos 95% de posibilidades que no sea cáncer, pero tenemos un 5% y tenemos que decir al paciente exactamente, señor, ¿usted tiene cáncer o no tiene cáncer? De acuerdo, si no es cáncer y es un nódulo muy pequeño, lo observamos, no se opera realmente.
Si es ese nódulo funcionante, hiperfuncionante o hipofuncionante, se dará tratamiento médico, ya sea antitiroideos o hormona tiroidea. Algunos endocrinólogos, si es hiperfuncionante, le administran yodo radioactivo. Vamos a tener, tiene ciertos problemas. Y en el final de los casos, si es un cáncer, indicaremos intervención química. Esto es importante. El 93% de los nódulos no son palpables, pero ahora contamos con un arma fundamental para el diagnóstico de nódulos tiroideos. Ustedes ya lo saben. Solamente el 5% son palpables. La paciente se mira al espejo y de repente, al tragar, al pasar salida, ve una cosa se mueve acá en el cuello, encima de la horquilla esternal. O si no, algún familiar le dice: ¿qué pasa? Tienes ahí un bultito. Pero nunca da sintomatología. A veces hay una sensación, dices, de que algo acá y algo ocurre, sensación es difícil de describir. Y se toca y ya aparece. Pero ya son nódulos grandes. El nódulo palpable usualmente es más de 2 centímetros, tiene que ser superficial, porque si es profundo tampoco se palpa. Entonces la mayor parte son nódulos no palpables. Este es un trabajo que es interesante, ¿no? Examinaron pacientes por encima, hicieron estudios ecográficos en pacientes mayores de 50 años, sanos, o sea que no tenían ninguna molestia. Y también paralelamente las necropsias de pacientes que morían por otras causas, se les examinaba la glándula tiroides y encontraron lo siguiente: el 49% tenían nódulos y el 51% sin nódulos, de la frecuencia, o sea, pasa desapercibido, uno muere y no le encuentran nódulos, de los cuales 37 eran multinodulares de este 49% y 12 con nódulos. Y curiosamente, los pacientes, el 5% moría por otras causas con un cáncer de tiroides, pero que no hubo ninguna manifestación clínica. Sean asintomáticos. Esta es una que pasa en Chile, Perú, Argentina, Brasil, en las zonas buceógenas, ¿no? En general, en toda la población. Hay más o menos 50 nuevos casos descubiertos por 100.000 habitantes por año. Si nosotros hacemos una simple regla de multiplicación en 30 millones de pacientes, tendríamos 15.000 casos nuevos cada año, de los cuales el 5 a 10% son malignos, serían más o menos 700 a 1.500 nuevos casos, que muchos de ellos pasan desapercibidos y van acumulándose a través del tiempo. Cuando dan alguna manifestación, si es que dan o si es que no se hacen algún examen especial por otras causas, no se ve. Esa es la manifestación que le digo que ya no existe. De vez en cuando vienen pacientes del interior del país con ese tipo de problemas. ¿Y por qué no acuden al médico? Porque simplemente no presentan molestias, a pesar de ser tremendas. Por supuesto que acá vino este paciente porque ya infiltraba la piel, provocaba provocaba cierto cuadro inflamatorio. En este caso, pues era obvio. ¿Por qué acude? Porque le pesaba mucho. Y el otro caso, sí, definitivamente porque había infiltración de la piel. O sea, es un cáncer tremendamente avanzado, localmente avanzado. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del nódulo tiroideo? Mejor dicho, en términos generales. ¿Cómo sabemos que el nódulo es de tiroides o no es de tiroides? Por ejemplo, ¿qué hacemos para que el paciente, para nosotros, clínicamente, tener la sospecha de que es un nódulo tiroideo? ¿Qué le decimos al paciente que haga? Que degluta. ¿Por qué? Porque la tiroides está fija a la tráquea. Entonces, al deglutir, toda la vía aerodigestiva asciende. Una vez que pasa la saliva o el bolo alimenticio, desciende. Entonces, colocando la mano, vemos el movimiento ascendente y descendente. Entonces decimos, ese es un nódulo tiroideo.
Existe un nódulo que está ahí también cercano, un poco por encima de la tiroides, que no hace ese movimiento, pero le decimos que haga otra maniobra para sospechar el quiste doloroso. ¿Qué le decimos que hace? Que haga. Ya lo hizo en la primera clase. Tiro gloso. O sea que, exactamente, lo dilo. Que saque la lengua, efectivamente. Como es tiro gloso, ya han hecho la clase sobre tiro gloso, nace de la base de la lengua, el foramen seco, al cuello. Entonces es un cordón, el cordón umbilical. Entonces el paciente protruye y jala, asciende el quiste. Y decir, entonces es la maniobra para diferenciar entre un quiste tiroglosio y un nódulo de tiroides. Por supuesto, el diagnóstico diferencial con las adenomegalias, con los quistes dermoides, adenoma paratiroideo, linfangiomas, etc. Y también con tumores mismos de la tiroides, pueden ser adenomas, o sea, tumores benignos, quistes, óseos nodulares o multinodulares. La tiroides de Hashimoto se presenta muchas veces, es una enfermedad difusa, pero con nódulos en alguno de los dos o en un nódulo tiroideo, y finalmente los cánceres. Pero también hay metástasis. Raro, pero existe metástasis. Sobre todo el carcinoma de células claras del riñón puede dar metástasis directamente a la glándula tiroides. Y por ejemplo, en zonas bociógenas, en zonas ganaderas, yo he visto un solo caso de un quiste como se llama, quiste cercosis acá en la glándula tiroidea. Rarísimo, no se puede presentar. Era un nódulo. Y en esa época con la ecografía decía una lesión quiste. Felizmente que lo sacamos totalmente. Y nosotros ni pensamos que era, sino que el patólogo hace el corte y encuentra un huevito, pero perfectamente blanco. Pero si lo cortamos sale el líquido y le producimos un problema serio. Incidencia del cáncer de tiroides. El 78% se presenta en gente mayor de 45 años. Esta es una estadística un poco sesgada porque son de pacientes del empleado, son pacientes que solamente vemos, posiblemente pacientes menores de 20 años que no son empleados definitivamente también se presentan. Pero más o menos ese es el porcentaje. Mayores de 45, 28 y menores de 22. Y la mayor frecuencia es esa, más en mujeres que en hombres. Toda esta lista de factores etiológicos, todo es posible, hasta el déficit de yodo en zonas bociógenas, selva y costa, antes mucho más que ahora. Había un tipo de cáncer especial que se presentaba en zonas bociógenas. Por supuesto que en las zonas bociógenas de la sierra y la selva se presentaba el bocio, ¿no? El bocio que le llamaban bocio o coto. Inclusive hay un trabajo, como siempre lo refiero, que se hizo en el Valle de la Convención, en el Cusco, y encontraron casi el mismo porcentaje, cerca del 48% eran alumnos de primaria, tenían su bocio o coto. Y se debía exclusivamente a una razón, su trabajo de hace 30 años. Se debía a que el agua no era iodada, era de pozo o río, y la sal lo recolectaban de las canteras por ahí. Por ejemplo, la sal de mares es una sal con poco yodo, casi no tiene yodo, tiene otros componentes. Entonces, ¿cómo solucionaron eso? Simplemente iodizando el agua y desglosando la sal. Por supuesto que el cáncer folicular que derivaba de este bocio ha disminuido dramáticamente, como vamos a ver. Los estrógenos, se pensaba que, porque es más frecuente en las mujeres, acá había una cuestión hormonal. Realmente tampoco se ha podido demostrar, porque mujeres que fueron extirpadas los ovarios por alguna razón de jóvenes de 20, 25 años, se les daba estrógenos crónicamente, 20, 30 años, y nunca hacían cáncer de tiroides. O sea que realmente no es la causa. Pero sí, en algunos casos de cáncer de tiroides, sobre todo papilares, se han encontrado receptores estrógenos. Tiroiditis, sobre todo la de Hashimoto. Hashimoto está asociado a cáncer. No se sabe cuál da origen a cuál, si la tiroiditis es el cáncer
o el cáncer al destruir tejidos da una tiroiditis. Pero es un factor a tener en cuenta. Factores genéticos. Quizás con el tiempo se descubra que hay mayor relación de un cáncer diferenciado papilar o folicular, por eso es que se encuentra mayor susceptibilidad en hijos de pacientes que tuvieron cáncer de tiroides. Pero el factor que sí definitivamente está demostrado son las radiaciones. En laboratorio, la radiación produce alteración de la célula plasmática, de la célula tiroidea, de esa célula cuboidal que está dentro del formando el folículo tiroideo. Se pierde la relación núcleo-citoplasmática, crece el núcleo y evidentemente ese es el inicio de un crecimiento desordenado y crónico. Pero tenemos otros indicios. Por ejemplo, en Hiroshima y Nagasaki, ¿qué cáncer aumentó en esas poblaciones, o los sobrevivientes, por supuesto? ¿Qué tipo de cáncer se presentó con mayor frecuencia? Se presentó la leucemia y en segundo lugar el cáncer tiroides. Chernobyl igual, seguramente lo que sucedió en Japón, que acá algunos años se va a demostrar, que es la misma presentación. Y otra cosa importante, la radioterapia fue usada inicialmente hace más de 120 años de su descubrimiento y no se sabían los efectos a largo tiempo. Entonces, niños que tenían adenoides que no podían respirar, que era desesperante, los papás, los niños pues se ahogaban. Entonces, la radioterapia los irradiaban y a una sola aplicación esos adenoides se chupaban, se reducían y desaparecían. Adenomegalias igualmente, tumores de timo igualmente, inclusive pacientes mayores que llegaban a la adolescencia y que hacían acné severos, los irradiaban. Santo remedio, desaparecía el acné. Estos niños y jóvenes fueron controlados 15 a 20 años después. El 75% desarrollaba cáncer. Ergo, la radioterapia no se debe usar, salvo en el tratamiento de cáncer. Pero tenemos todavía otros datos. ¿Por qué es tan frecuente la presentación del cáncer si no nos irradiamos? Pero sí nos toman mamografías, radiografía de pulmones, de senos paranasales, radiografías dentales, etcétera, etcétera. Entonces, no se requiere una dosis alta para producir cambios en la tiroides, solo con una aplicación, menos de 200 watts, suficiente para desarrollarse, alterar. ¿Y por qué la tiroides? Porque la tiroides es una glándula muy sensible. Si ustedes se estresan, sobre todo en los exámenes, se altera el funcionamiento de la glándula, comienza a producir más la adrenalina, también la adrenalina, pero más si hay una infección, si comen, hacen dieta, no ingieren yodo, igualmente altera la glándula, se altera el funcionamiento del eje hipotálamo hipoficiario y tiroideo. Entonces, y el que vive en la ciudad como Lima, definitivamente pues, es afectado mayormente que el paciente que vive por los jóvenes. Resultado, miren, los reciben de médicos, vayan a provincia, nadie se quiere ir, todos se quieren. Muy bien, y acá hay un algoritmo que también lo tienen en su copia. Tiroides, déficit de yodo, aumenta la tiroides. Sustancias que, esto es en la zona doceógena, sustancias que interfieren en la captación de yodo, la costa. Comemos yodo, ingerimos yodo normalmente, pero los vegetales los utilizamos para eliminar las plagas, órganos fosforados, y eso muchas veces se impregna. ¿Qué hacemos cuando lo preparamos una ensalada? Claro, que se lava. De todas maneras, esas sustancias interfieren en la captación. Ingerimos yodo en cantidades adecuadas, pero no lo incorporamos por esta. Resultado, aumento de la glándula tiroides. Producción disminuida de T3, T4. Y si a esto le agregamos
estrógeno que también influye, y el alcohol, esto genera, por mecanismos de retroalimentación, por supuesto, aumento de TSH. La hipófisis aumenta, produce TSH para estimular a la glándula y producir hormona tiroidea para nuestro funcionamiento tiroideo. Pero si esto se hace crónico, la glándula tiroides, como les decía, es muy sensible, entonces se producen alteraciones, primero difusas, hiperplasia, hipertrofia, etc. Pero si esto persiste por mucho tiempo, algunas zonas de la tiroides degeneran, se fibrosan, dejan de funcionar o se necrosan, y es el inicio de la formación de los nódulos tiroideos, que pueden ser únicos o pueden ser pocos. También la glándula tiroides, me olvidaba, aumenta y disminuye durante la pubertad, durante las gestaciones, durante la menopausia, durante prácticamente todo ese tiempo. Esta es la célula tiroidea, que ya lo vimos, micro, mediano y a gran aumento. Toda esta sustancia rosadita es la tiroglobulina, mejor dicho, está la hormona tiroidea que todos los días produce el organismo, pero que para ser utilizada tiene que dividirse en tiroides T4 y la globulina se queda acá, se desdobla. ¿Cuál es la clasificación del cáncer? El cáncer que deriva de la célula tiroidea se divide en tres. Cáncer papilar, que es el más frecuente, 62%, era en el año 80. En el 2008 llegó a 83%, miren ustedes el aumento dramático, casi 20 puntos. Y seguramente que ahora en el 2019 ese 83 debe ser 86, 87, 88. ¿En desmedro de quién? Del cáncer folicular que se presentaba en las zonas bociógenas, que era 18% y que disminuía un 10%. Y seguramente que ahora ese cáncer folicular, por ejemplo en este último año, creo que el 99% de cánceres que he operado son papilares. Y no he encontrado un caso de cáncer folicular, Pero paralelamente, el cáncer anaplásico puede derivar de estos dos tumores cuando no se tratan adecuadamente y cuando el paciente no es asintomático y no es operado. Entonces también ha disminuido del 12% al 3%. El cáncer sigue igual, lo que pasa es que ha habido más o menos una disminución de alguien en predominio básicamente del cáncer papilar. Y finalmente el cáncer derivado de las células C, que producen tirocalcitonina, que son las células parafoliculares que tienen un origen ectodérmico de la cresta neural. Este cáncer que produce nuevamente tirocalcitonina es el cuarto tipo de esta neoplasia. Pero para un mejor estudio se divide. Cáncer papilar y cáncer folicular son los cánceres diferenciados. En términos generales son los cánceres de buen pronóstico, de larga evolución, de poca sintomatología, mínima sintomatología y de poca mortalidad. No mata. Pero los cánceres indiferenciados es el anaplásico y el medular, que son cánceres muy agresivos, de un curso rápido, de mal pronóstico, sintomáticos y de una alta mortalidad. Veamos rápidamente cada tipo, que también lo tienen en sus copias. El papilar, el más frecuente. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos un nódulo y es canceroso, ni vuelta que darle, el 90% es papilar, es el más frecuente. Es el más frecuente, pero es el menos malo, el menos agresivo. El que se presenta en mujeres, más frecuente en las mujeres. Este cáncer papilar tiene una característica, adelante, que se disemina por vía
fundamentalmente linfática. ¿Por qué? No sabemos por qué, pero tiene predilección por ir por la vía linfática, se sabe alguna vez, y menos por la vía hemática, o sea, metástasis a pulmón, hígado, es raro, más a los ganglios del cuello. Son en el 20% del, bueno, ese es el porcentaje. Y usualmente ese es el que marca el pronóstico de los cánceres diferenciados, un excelente pronóstico a 30 años. No se mide a 5, ni a 10, ni a 20. A 30 años el 96% sobrevive sin, ese es el tiempo de sobrevida medio. Este es el cáncer papilar. Miren ustedes el folículo tiroideo normal. Acá está la cápsula de un nódulo tiroideo. Microscópicamente es esto: un folículo que envía pseudópodos, papilas, y que se transforma en eso. Totalmente diferente a un folículo tiroideo. El patólogo o el citólogo no tiene ninguna dificultad en hacer el diagnóstico de este tipo de patólogo. Histológicamente es claro. El folicular, de ahí deriva su nombre. Histológicamente el tejido folicular del cáncer folicular es parecido al tejido histológico de la tiroides normal. O sea, si yo veo microscópicamente un tejido de un cáncer y un tejido de una tiroides normal, hipertrófica, es igualito. Por eso es que citológicamente es muy difícil hacer el diagnóstico de cáncer folicular. En cambio, el papilar sí es más sencillo, por las papilas. ¿Cómo hace el diagnóstico el patólogo? Bueno, este cáncer folicular definitivamente es más agresivo que el cáncer anterior, el papilar. Y tiene una característica fundamental: se disemina por vía sanguínea, vía hemática. Como el patólogo, claro, inclusive nosotros hemos encontrado metástasis en la falange de un dedo, en el pulmón, en el cerebro, el hígado. No es frecuente realmente la presentación. Una vez vimos una lesión osteolítica en el dedo. ¿Qué pasa, no? Y tenía un cáncer folicular. ¿Cómo se demostró? Haciendo la biopsia también. ¿Cómo se trató? Con yodo radioactivo. Previamente retirando la tiroides para que luego vamos a hablar sobre eso. Muy bien, entonces eso es era anteriormente el área doceógenos era más frecuente. Bueno, ¿cómo hace el diagnóstico acá? Folículos tiroideos arriba normales, folículos tiroideos del cáncer folicular. Son igualitos. ¿Y cómo el patólogo hace? Hay varios criterios, pero fundamentalmente dos. Que en la célula tiroidea, que en el vaso sanguíneo existan células tiroideas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Perdón? O sea, en el vaso sanguíneo no debe haber células. Y si hay células, quiere decir que ya hay una extensión, hay una diseminación por vía sanguínea. En cambio, en el tejido normal o en un adenoma, una lesión benigna, no existe eso. Y el otro es que un nódulo benigno crece expansivamente. En el cáncer folicular infiltra la cápsula. Entonces el patólogo tiene esos dos criterios, pero tiene que ser más histológico que citológico. El medular, ¿se acuerdan que el medular no deriva de la célula tiroidea, sino deriva de la célula parafolicular y produce tirocalcitonina? Entre comillas, podemos hacer el diagnóstico nosotros de cáncer medular solamente con el dosaje de tirocalcitonina, pero su presentación no es menos del 3-4%. Entonces, hacer tirocalcitonina en 100 tumores es una exageración también. Entonces, este es un cáncer muy agresivo.
más agresivo que los dos casos anteriores. Y tiene una característica fundamental, que se disemina por vía linfática y hemática. Más por vía linfática. ¿Y a dónde? A los ganglios del grupo 6 y mediastinal. O sea, supraesternal y mediastinal. Y en segunda instancia a los grupos laterales. Este cáncer puede dar metástasis a cualquier área del cuerpo. Si bien en el pronóstico en el cáncer folicular disminuye un poco en relación con el papilar, llega a un 90, entre 90 y 95%, el papilar está por encima del 95%, el pronóstico de vida de este baja dramáticamente. El 50% sobrevive 5 años, el 50% muere. Se encuentra de 30 años a 25%. Por eso es importante el diagnóstico lo más precoz posible y lo más pequeño posible. Este es el cáncer medular. Si ustedes ven ahí ese tejido, pues dicen, ¿dónde está el folículo? No existe folículo. Todo es indiferenciado. No hay folículos, inclusive dicen, este parece una sustancia amiloide, ¿no? De la amiloidosis, porque es más o menos homogéneo, pero no hay. De repente por ahí se puede encontrar un folículo, ¿no? ¿Y cómo sabe el patólogo que es medular? Porque primero recibe una glándula tiroidea, este es de tiroides, lógicamente. Y segundo, hay coloraciones, tinciones especiales para diagnosticar cáncer. Este cáncer medular, dos tipos. El esporádico, dentro de su infrecuencia. El esporádico, con esa frecuencia, que no tiene, se presenta en un paciente y se hace el estudio de la familia y en ningún familiar tiene este cáncer. Ese es el esporádico. Se presenta en una persona, pero sin antecedentes familiares. Muy agresivo. En cambio, el hereditario, que se transmite a través de un gen autosómico dominante, es menos agresivo. Y lo importante es que este tipo de tumores se asocia a otro tipo, formando los síndromes que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente felizmente que hace años que no vemos como esto. Es el peor de todos. Es de pésimo pronóstico. Si yo diagnostico un cáncer medular hoy día, por cualquier tratamiento que le hagan, cirugía, yodo radioactivo, radioterapia, quimioterapia, el paciente muere antes del año. O sea, el 100% muere. Se disemina por todas las vías conocidas, direct, hemática, por vía linfática, invasivo, a la vía respiratoria, digestivo respiratorio, vasos sanguíneos, etc. Este es el cáncer anaplásico, que también es indiferenciado. No se ve ninguna estructura histológica tiroidea, simplemente hay un tejido. Y también el patólogo tiene que hacer algunas distinciones especiales para diagnosticar. Ahora, el cáncer papilar, el cáncer folicular, el medular y el anaplásico, existen subtipos. Estos subtipos son unos más agresivos que otros. Esto sí es tremendamente importante y esa es nuestra función. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del nódulo tiroideo? Miren ustedes la cantidad de dosaje de TSH, T3, T4, ecografía, VAS, examen citológico, gamografía, tomografía, resonancia magnética, PET scan, o sea, todo se puede usar. Pero de todo esto, primero, ¿cuál es lo más importante? ¿Cuál? Historia clínica. Exactamente, nuevamente, la anamnesis y el examen clínico. 2. El dosaje.
No. De ecografía. Te hace dosaje de TSH, no te indica, te dice si es hipertiroideo o hipotiroideo, si aumenta, dices. ¿Por qué aumenta? Porque hay hipotensión, hay hipotiroideo, entonces aumenta para producir más. Y si baja es porque es hipertiroideo. Anamnesis y examen clínico. 2. Ecografía. Ecografía. Y 3. Biopsia. Suficiente con eso. No es necesario el resto de exámenes. No es necesario la gamografía, no es necesario la tomografía, resonancia magnética menos, el PET scan menos, ya vamos a ver, que tienen también su utilidad, por supuesto. Cualquier pregunta, me la hacen. Historia clínica. Nosotros con la historia clínica ya sospechamos. El paciente muchas veces me dice, no tenía nada y me toman esta ecografía, ¿no? Molestias ninguna. Otro dice, tengo este bultito hace años, pero en los últimos 2 meses ha comenzado a crecer. Entonces, hay que tener cuidado. De repente me dice, a mí me irradiaron antecedentes. Historia familiar de cáncer tiroideo, antecedentes de irradiación, historia de crecimiento rápido, como les acabo de decir, y algunos síntomas, pero definitivamente los síntomas se producen cuando el tumor es muy grande, y sobre todo cuando es retroesternal. Si es adelante, es arriba, el tumor crece hacia adelante, no produce nada. Si retroesternal sí, porque no tiene espacio por donde crecer. Y si crece, desplaza y comprime la tráquea o el esófago. Entonces un nódulo de larga evolución, asintomático, etc. Y al examen, si es palpable, evidentemente, el nódulo es de una consistencia mayor que el resto de la glándula, o sea, es un nódulo duro y usualmente con movimiento limitado. Cuando se le dice al paciente de que degluta, no se desplaza con tanta facilidad como una lesión benigna. Entonces ahí comienza uno a sospechar, pero con la consistencia es suficiente. No, esto es sospechoso, es duro. En cambio, el nódulo benigno es blando. Blando, se moviliza, perfecto. Inclusive puede ser más grande, pero es la diferencia. Y si existe un ganglio satélite de la misma consistencia, entonces el diagnóstico casi está hecho. No es frecuente, es raro. Por ejemplo, el día de hace 2 días acabo de ver una señorita de 37 años que debuta por un ganglio en el grupo 3, que ahora van a ver el grupo que hace poco carotido, el grupo tercio. Entonces le hacen la ecografía, miren ustedes. Le hacen la ecografía y en la ecografía le dicen, sí, es un ganglio redondo, pero que ha cambiado el hilo está desplazado. Suficiente para sospechar de que algo está pasando. Porque el ganglio puede ser grande, pero no pierde su forma, no pierde el hilo, etc. Entonces le hacen la ecografía. Pero además, el informe ecográfico, en la tiroides, en el mismo lóbulo, se encuentra un nódulo. Miren ustedes, ¿cuánto mide el ganglio? 1.5 por 1 centímetro, forma de un frijol. ¿Cuánto mide el nódulo? 7 milímetros por 5. No es palpable. ¿Cuáles son las características? Es un ganglio con bordes irregulares que capta muy irrigado, muy irrigado. Entonces, inmediatamente hace una unidad clínica. El citólogo le hace, yo no lo vi, esto fue evaluado por el endocrinólogo, lo envía a una biopsia, nada más. Pero la biopsia del ganglio y la biopsia de la... A ver, ¿cómo interpretan ustedes? Que es importante. Dice, biopsia de la tiroides, del nódulo, que es chiquito, y le voy adelantando que hace 10 años decían, tumores nódulo menores de 1 centímetro no hay que estudiarlo, controlarlo, pero ahora sí se estudia. Dice, sospechoso, pero no dice cáncer. En cambio, el ganglio dice compatible con cáncer papilar de tiroides. ¿Qué ganglio? Interpretación.
Nueva biopsia. ¿Por qué? ¿Perdón? Claro. El ganglio no tiene por qué tener células tiroideas. Si existen en el ganglio células tiroideas, porque es una metástasis. A pesar de que el resultado de la biopsia es dudoso, definitivamente del único sitio donde puede provenir esa célula es del nódulo. Y es el único nódulo, 7 milímetros. Entonces, hay tumores microfoliculares, micropapilares que dan metástasis al órgano. Entonces, vamos a ver qué tratamiento es diferente en estos casos. Entonces, adenomegalia. Pero hay otros pacientes que muy rara vez no responden. O sea, el endocrinólogo, cuando vienen resultados, por decir, no es un resultado tajante, sospechoso, pero mejor dice, le vamos a dar un tratamiento médico. Hormona tiroidea. ¿Para qué? Se da hormona tiroidea para disminuir el efecto, disminuir la TSH, para que a su vez la TSH no actúe sobre la tiroides. Y si no actúa sobre la tiroides o actúa menos, el nódulo comienza a reducir. Pero estos nódulos no responden a eso, al contrario, siguen aumentando. Entonces hay una sospecha a pesar de los resultados negativos. Sospecha. Y la tercera, disfonía. ¿Qué tiene que ver la cuerda vocal con la tiroides? ¿Alguien me puede explicar? Es que si hay cáncer puede infiltrar al nervio laringe recurrente. Esa es la pregunta de examen, pero como ya lo saben todos, ya no lo preguntamos. Efectivamente, sobre todo un nódulo posterior que esté, aunque sea pequeñito, que esté infiltrando el nervio y produce parálisis de la cuerda vocal y disfonía. Entonces, no es frecuente. Sí. Hace algún momento dijo que se sacó biopsia, pero ¿qué tipo de biopsia se saca? Todavía recién vamos a hablar de eso. Les hablaba de un caso clínico. Estaba informado. Ahora vamos a ver el tipo de biopsia. ¿Ya? Entonces, TSH no nos sirve para. Miren, TSH normal en la mayor parte de los carcinomas. TSH alto, ¿por qué aumenta? Porque hay menos hormona. Por retroalimentación estimula la TSH para que estimule a su vez a la tiroides. TSH baja, por supuesto. En el hipertiroidismo hay pues una producción exagerada de hormona. Estímula la arriba, ya no estimules tanto porque ya tengo de sobra, entonces baja la TSH. No nos sirve para eso. Esto es el otro. La ecografía. Y miren la ecografía. Sirve para esas tres. Caracterizar el nódulo de la glándula tiroidea. Vamos a ver. Búsqueda de ganglios linfáticos y localizar nódulos pequeños para la biopsia. Signo de malignidad. Vamos a ver caso por caso. Todos los cánceres se presentan en nódulos hipoecogénicos. No todos, casi todos los cánceres se presentan en nódulos hipoecogénicos. Segundo, el nódulo isoecogénico usualmente es una lesión benigna. Una adenoma folicular. Y un nódulo hiperecogénico puede ser una adenoma hiperfuncionante o otra enfermedad que produce hipertiroidismo. ¿Cómo se llama esa enfermedad? ¿Ah? No escucho. ¿Cómo se llama la enfermedad? De Graves es difusa. Graves básica. Nodular, ¿cómo se llama? El otro, tiene un nombre propio. ¿Ah? Sí, pero tiene un nombre propio. El bocio nodular tóxico puede ser una adenoma folicular hiperfuncionante. ¿Cómo se llama? Sí. Ya, está bien. Sí.
¿Cómo se llama? Ya dije, ya lo vieron en internet. Enfermedad de hipertiroidismo, enfermedad de Plummer. Sí. O sea, es enfermedad de Plummer, ¿eh? Hipogénico, hipohipogénico. Segundo, miren ustedes. Este halo, lo notan, ¿no? Este halo está presente en la lesión maligna. La lesión maligna no tiene halo. Miren arriba, sin halo, sospecha, todavía no rabioso. Sospecha de malignidad. Vamos a la otra vez.